All right, so what I want to do now, before we get into the furniture of the tabernacle, Bueno, antes de entrar nuevamente antes de entrar a los muebles del tabernáculo, lo que quiero hacer I want to mention one more word used to describe the tabernacle. es mencionar una palabra más que se usa para describir el tabernáculo. Mikdash. Miren la palabra mikdash. And this literally is place of holiness. Y esa palabra mikdash literalmente significa lugar de santidad, lugar de santidad. This emphasizes the reality that the tabernacle Y esta palabra enfatiza la realidad de que el tabernáculo is distinct es distinto and separate y es separado from all other places. de todos los otros lugares. And so there's a fascinating aspect to the Hebrew word for holiness. Hay un aspecto fascinante de la palabra hebrea para santidad. The opposite of holiness Lo opuesto de santidad is not actually that which is not, or that which is sinful. no es en realidad eso que es pecaminoso, It's the word common. es la palabra común. So the tabernacle is distinct and separate from all those things that are common. Así que el tabernáculo es distinto y está separado de todas aquellas cosas que son comunes. And this highlights that entrance into God's presence Y eso resalta que la entrada a la presencia de Dios is special es especial and requires caution. y requiere precaución. In Ecclesiastes, Allí en Eclesiastés, Solomon tells us that it is good to watch our feet when we enter the house of God. Salomón nos dice que es necesario revisar nuestros pies cuando entramos al lugar de Dios. That's not to be a literal command that every time we go into church we just watch our Eso no es un mandamiento literal que cada vez que llegamos a la iglesia nosotros tenemos que estar mirando nuestros pies. It has to do with guarding our step, Eso lo que quiere decir es guardar nuestros pasos. entering the house of God with seriousness. Entrar a la casa de Dios con seriedad. It's the acknowledgement that when you approach the tabernacle, Es ese reconocimiento de que cuando nosotros nos acercamos al tabernáculo, God is near. Dios está cerca. And in Psalm 24, Y allí en el Salmo 24, we see this described nosotros vemos esto descrito in verses 3 and 4. en los versículos 3 y 4. Who shall ascend into the hill of the Lord? Miren la pregunta del versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Or who shall stand in his holy Oh, place? ¿Y quién estará en su lugar santo? He that has clean hands and a pure heart, El limpio de manos y puro de corazón. who has not lifted up his soul unto vanity, El que no ha elevado su alma a cosas vanas, nor sworn deceitfully. ni jurado con engaño. And that also follows Solomon's exhortation. Y eso también sigue la exhortación de Salomón. When you go into the house of God, take it seriously. Cuando ustedes vayan a la casa de Dios, tómenlo con seriedad. Be more quick to listen Sea más rápido para escuchar than you are to speak. de lo que usted está o lo que usted puede ser para hablar. And so for Israel, when they approached the holy or the tabernacle, Así, con Israel, cuando ellos se acercaban al tabernáculo, they did not do it in a common way. ellos no lo hacían en una forma común. You know, it's perfectly fine for you to walk down the street here with your friends, laughing and joking. Bueno, está muy bien que tú vayas por la calle caminando con los amigos, riéndote y contando chistes. And that's fine and appropriate in that setting. Bueno, y en ese ajuste de espacio y tiempo está bien hacer eso. But when you enter the house of God, Pero cuando ustedes entran a la casa de Dios, you do it with a seriousness. ustedes lo hacen con seriedad. And so, with those Hebrew words describing the different ways that the tabernacle is revealed to us, Así que con estas dos palabras en hebreo que nos describen las diferentes maneras, dos diferentes maneras como se describe el tabernáculo, we'll now look at a few of the pieces of furniture. como se revela el tabernáculo, nosotros vamos a mirar entonces
a los muebles del tabernáculo. So in the tabernacle, you have the outer court, Bueno, en el tabernáculo, ¿qué tenemos? Tenemos el patio externo. and then you would have a long rectangle, Tenemos un rectángulo más grande. then you would have the inner court, Aquí tenemos el patio interno. the holy place, Aquí tenemos el lugar santo and the holy of holies. y aquí tenemos el lugar santísimo. Right? The people could come here, Las personas pueden venir hasta aquí. the Levites would be here, the Lo- priests, Aquí estarían los levitas en el patio interno. and only the high priest could enter this once a year. Y solamente al lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, On the Day of Atonement. el día de la expiación. So, inside the court, Así que dentro de este patio you have the altar. tenemos el altar. This is the very first piece of furniture that would be present in the tabernacle. Ese es el primer mueble que estará presente en el tabernáculo. And it reminds the people that the only way to God is by sacrifice. Y eso nos recuerda, o le recuerda a las personas, que el único camino para llegar a Dios es por medio del sacrificio. Again, if this is the dwelling place of God, Ahora, si este es el lugar de habitación de Dios and God is holy, y Dios es santo, who can approach him on their own terms? ¿quién puede acercarse a Él en sus propios términos? Nobody. Nadie. And so that's why the very first thing that you see is the altar. It is the place of righteous judgment. Y por eso lo primero que vemos, el primer mueble que vemos es el altar de bronce, el cual es, what does it mean? The righteous judgment. ¿Qué significa el juicio justo? The next piece of furniture El siguiente mueble we see in Exodus 38, lo vemos en Éxodo 38 and this is called the laver. y allí tenemos el lavatorio. This was a wash basin. Es como un recipiente para lavarse. So you have the altar, Así que tenemos entonces, primer mueble, el altar, which pictures the need for sacrifice, el cual representa la necesidad del sacrificio, and then the next one you have the laver, y en el siguiente mueble tenemos el lavatorio, which symbolizes purity and cleanness que simboliza la pureza y la limpieza, that is necessary for fellowship. que es necesaria para el compañerismo. And this also follows the gospel. Y esto también sigue el Evangelio. The death of Jesus Christ and his resurrection, it saves us from our sins. La muerte de Jesucristo y su resurrección nos salva de nuestros pecados. But every day we need to be washed and cleansed, Pero cada día nosotros necesitamos ser lavados y limpiados that we may enjoy that ongoing fellowship. para que nosotros podamos disfrutar ese compañerismo continuo con Dios. And notice the importance of the altar first. Y noten la importancia del altar en primer lugar. A sinner cannot clean himself first Un pecador no puede limpiarse a sí mismo en primer lugar. at the basin and then approach the altar. Primero allí en el lavatorio y luego acercarse al altar. There has been in the history of the church En la iglesia, en la historia de la iglesia ha habido different periods of time where Christians have taught diferentes periodos de tiempo donde los cristianos han enseñado, and I should say have not taught correctly, y yo debería decir que no han enseñado correctamente, that you have to clean yourself up before you can come to Christ. que tú tienes que limpiarse a ti mismo, tienes que limpiarte a ti mismo antes de venir a Cristo. And they're getting the order all wrong. Y lo que están haciendo es que están poniendo las cosas en el orden equivocado. We cannot clean ourselves up and then approach Christ. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos y luego acercarnos a Cristo. We go to Christ with the only thing we have, Nosotros vamos a Cristo con lo único que tenemos, which is our sin. lo cual es nuestro pecado. And we appeal to him for mercy. Y luego apelamos a Él por misericordia, We appeal to him for grace. apelamos a Él por gracia And we appeal to him for forgiveness. y apelamos a Él por perdón. So the order of the tabernacle Así que el orden del tabernáculo aquí is vitally important. es de vital importancia.
and teaches us the right order of salvation. y nos enseña el orden correcto de la salvación. The next item in the tabernacle is the showbread. El siguiente mueble del tabernáculo es la mesa de los panes de la proposición. And this would be in the holy place. Y esto estaría ya aquí en el lugar santo. And the showbread is literally the bread of faces. Y como dice allí, la mesa de los panes de la proposición se llama, can you repeat that? Yeah, the Hebrew word is literally the bread of faces. Y literalmente en la palabra en hebreo significa el pan de las caras. In Leviticus 24 verse 8, En Levítico 24, versículo 8, Israel presented this as a pledge of the covenant. Israel presenta esto como una promesa del pacto. So the regular presentation of the bread in the tabernacle Así que esta presentación regular del pan en el tabernáculo was a picture and a reminder that they owed everything to God's goodness. era un cuadro y un recordatorio de que nosotros debemos traer todo a Dios por su bondad. It was a pledge of consecration and dedication, Era un juramento de consagración y de dedicación representing praise. que representa alabanza. And remember what we talked about last night with the Heidelberg Catechism. Y recuerden lo que nosotros hablamos anoche acerca del catecismo de Heidelberg. Guilt, grace, gratitude. Hablamos de culpa, de gracia y de gratitud. The gratitude is what we kind of have here with the showbread. I'm sorry. The gratitude is what we have represented by the showbread. La gratitud es lo que nosotros representamos o lo que tenemos representado con la mesa de los panes de la proposición, which evokes praise. la cual evoca alabanza. And so after salvation, Así que después de la salvación, it is an expected response to come before the Lord in joyful worship. es una respuesta esperada de venir delante de Dios con una adoración gozosa. The next piece of furniture is the lampstand. El siguiente mueble que tenemos es la lámpara, el candelabro de oro. It is beyond the showbread within the holy place. Está allá al frente de la mesa de los panes de la proposición dentro del lugar santo. It is a lampstand that is regularly supplied with oil. Es un candelero que regularmente al cual se le está suministrando constantemente aceite. And light in Scripture represents God's revelation. Y que es encendido, y la luz en la escritura representa la revelación de Dios. And then there were lower lights that came out from the center. Y habían unas luces más bajas que venían del centro de este candelabro, Each representing a tribe of Israel. cada una de ellas representando a una tribu de Israel. And so the picture is the center light is the light of God's revelation. Así que el cuadro lo que representa es la revelación de Dios. Esta luz representa la revelación de Dios. And the branches that come out of that represent how Israel was to be a light. Y las ramas que tiene el candelabro representa cómo Israel había de ser luz. We see this fulfilled in Jesus Christ as well, Esto también lo hemos cumplido en Jesucristo, who is the light of the world. quien es la luz del mundo. And all those who are in union with Jesus Y Christ todos aquellos que están en unión con Jesucristo bear witness to that light. dan testimonio de esa luz. Several times in the New Testament, En varias ocasiones en el Nuevo Testamento we are told to let our light shine in a dark world. se nos dice que nosotros debemos dejar brillar nuestra luz en un mundo de oscuridad. And so Jesus Christ is the true light, Así que Jesucristo es la luz verdadera and we reflect that light, y nosotros reflejamos esa luz, seeking to point all men to Jesus. buscando apuntar a todos los hombres hacia Jesús. The last item in the holy place is the altar of incense. El último mueble es el altar de incienso, And this is allí en el lugar santo. right up against the veil separating the holy place from the holy of holies. Está
contra el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. And this altar of incense Y este altar de incienso was fueled by the coals from the altar of sacrifice. era encendido con los carbones encendidos del altar del sacrificio. That was in the outer court. Es decir, el que está allá afuera en el patio. And the smoke would have ascended over the veil Y miren que el humo ascendía sobre el velo and walked into the Holy of Holies. y entraba al lugar santísimo. And in Psalm 141, Y en el Salmo 1, el Salmo 141, David alludes to this, that the prayers fill the holy place. David hace una alusión a esto, que las oraciones llegan al lugar santo. And this is what we talked about in the last session, Y eso fue de lo que hablamos en la última clase, about how our prayers take us into the very presence of God. de cómo nuestras oraciones nos llevan a la misma presencia de Dios. And it's important to also see the symbolism of the coals from the altar fueling the prayers. Y también es importante ver el simbolismo de los carbones que se sacan del altar del sacrificio para hacer las oraciones en el altar de incienso. Because our prayers are effectual because of the sacrifice of Jesus. Porque nuestras oraciones son eficaces debido al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. That sacrifice that was accepted by the Father, Ese sacrificio que fue aceptado por el Padre evidenced in the fact that he was raised, y que fue evidenciado en el hecho de que Él fue resucitado. and in that glorified body he entered God's presence. Y en ese cuerpo glorificado Él entró a la presencia de Dios. So the sacrifice of Christ was successful. Así que el sacrificio de Cristo fue exitoso. He was then raised, Luego fue levantado, ascended into heaven, resucitó y luego ascendió al cielo. and because of that we too are able to pray. Y debido a eso nosotros también podemos orar. And the final piece of furniture is inside the Holy of Holies. El último mueble está dentro del lugar santísimo. And this is the Ark of the Covenant. Y allí tenemos el arca del pacto. And this is the climactic and central piece of the tabernacle. Y este es la pieza central climática del tabernáculo. And it was decorated in gold, Era cubierta de oro, which points to majesty. la cual apunta a la majestad. And it had the cherubim, Así, tenía también los querubines. again, reminding the people that it was holiness unto the Lord, that God is holy. Nuevamente recordándole al pueblo de que Dios es santo, santidad a Jehová. And then in that box, Y luego en esa caja it contained manna estaba allí el maná and Aaron's rod. y la vara de Aarón que reverdeció. The manna represents God's gracious provision. El maná representa la provisión de gracia de Dios. And Aaron's rod represents that man can only approach God through the appointed priest. Y la vara de Aarón que reverdeció representa que el hombre solamente se puede acercar a Dios a través del sumo sacerdote designado por Dios. You remember earlier there were those who were jealous of Aaron. Recuerdan que hubo aquellos en el Antiguo Testamento que tenían celos de Aarón. And they felt as though they could be priests. Y ellos pensaron como que, o sintieron como que ellos también podían ser sacerdotes, sumos sacerdotes. And so God says, throw your rod down, and whichever one buds, Bueno, él dijo, pongan sus varas y aquella que florezca is the priest of my choosing. es el sacerdote de mi elección. And it reminds us that the priest that represents the people Y nos recuerda que el sacerdote que representa al pueblo is someone who is appointed and anointed by God. es alguien que es designado y ungido por Dios. And that is fulfilled in Jesus Christ. Y eso obviamente se cumple en Jesucristo. In the ark, you also had the 10 commandments. En el arca también están los 10 mandamientos. And the 10 commandments remind us that God demands righteousness. Y los 10 mandamientos nos recuerdan que Dios demanda justicia. But we have a problem. Pero nosotros tenemos un problema.
We can't perform that righteousness. Nosotros no podemos llevar a cabo esa justicia a nuestro favor. So the final aspect of the Ark of the Covenant is its lid. Así, you say the final aspect? The final Ajá. aspect. Hablando del arca del testimonio, el último aspecto o componente del arca del testimonio es su tapa. Which is called the mercy seat. A esta tapa se le llama el propiciatorio, o como se dice en inglés, la silla de la misericordia. So here is this wonderful picture. You have the Ten Commandments that remind us that God requires righteousness. Bueno, miren este cuadro. Adentro están las tablas de la ley, dentro del arca están las tablas de la ley que nos recuerdan que Dios demanda justicia. But when we look at the law and then look at ourselves, Pero cuando nosotros miramos a la ley y nos miramos a nosotros mismos, we're hopeless. nosotros estamos incapacitados. But God has given the mercy seat. Pero Dios ha dado entonces el propiciatorio. And that is the hope that we have. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. And remember, it's God who put the mercy seat there. Y recuerden que fue Dios quien puso allí sobre el arca el propiciatorio. Our propitiation can only come from Him. Nuestra propiciación solamente puede venir de Él. And we have that hope Y, in nos- Jesus y Christ. nosotros tenemos esa esperanza en Jesucristo. And again, Hebrews refers to Christ Y nuevamente Hebreos se refiere a Cristo and His death on the cross y a su muerte en la cruz as our mercy seat. como nuestro propiciatorio. So the tabernacle Así que entonces el tabernáculo and all of its elaborate furniture y todos estos muebles elaborados teaches us something about the work of the Messiah. nos enseñan algo acerca de la obra del Mesías. And all of this is a part of Moses' covenant. Y todo esto es parte del pacto con Moisés. So even though law is the emphasis of Moses, Y aunque la ley es el énfasis de Moisés, it drives us to Christ. él nos conduce a Cristo. But you can see here that grace is also a part. Pero podemos ver aquí en el tabernáculo que la gracia también es una parte de él. And if God wanted salvation to be by works righteousness, Y si Dios hubiera querido que la salvación fuera por obras de justicia, He wouldn't have provided this. Él nunca hubiera provisto esto. And He would not have given the Day of Atonement. Y nunca hubiera dado el día de la expiación. And we find the Day of Atonement in Leviticus chapter 16. Y nosotros encontramos el día de la expiación en Levítico 16. In the first 10 chapters, we are told about the sacrifices and the priests. En los primeros 10 capítulos se nos habla de los sacrificios y del sacerdote. So we're reminded that our sin demands an atonement, Así que allí se nos recuerda que nuestro pecado demanda una and expiación. we're reminded that we cannot approach God on our own. Y eso nos recuerda que nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestros propios medios. And then the very next thing we see in Leviticus in chapters 11 through 15 Y lo que vemos en Levítico en los capítulos 11 hasta el 13 are all of these holiness codes son todos estos códigos de santidad that remind us that we're tainted by sin everywhere we go. que nos recuerda que nosotros estamos manchados por el pecado a cualquier lugar donde vayamos. And at that point, Y en ese punto, when we see the need for atonement, cuando vemos la necesidad por una expiación, the need for mediation, la necesidad de una mediación in the presence of our own sin, y en la presencia de nuestro propio pecado, God gives the Day of Atonement. entonces Dios da el día de la expiación.